Bienvenidos a esta sesión, los saluda el maestro Santiago Zaragoza, su asesor a lo largo de este curso. Datos multivariantes. Bien, como hemos comentado, esta unidad temática puede parecer bastante compleja, pero hemos buscado en la medida de lo posible simplificarla, contextualizarla con ejemplos de la vida cotidiana y tropicalizarla en el sentido de ser mucho más digerible para el contexto de su aplicación. No obstante, tenemos que hablar algunos elementos matemáticos y que finalmente son de tipo abstracción, recordando que las matemáticas y sus métodos, como lo son los estadísticos, buscan generar una representación de la realidad. Así, el análisis multivariante es la parte de la estadística y del análisis de datos que estudia, analiza, representa e interpreta los datos que resultan de observar más de una variable estadística sobre una muestra de individuos. Las variables observables son homogéneas y correlacionadas, sin que alguna predomine sobre las demás. La información estadística en el análisis multivariante es de carácter multidimensional, por lo tanto la geometría, el cálculo matricial y las distribuciones multivariantes juegan un papel fundamental. Esto es lo que puede volver algo complejo, en que podamos hablar de la manipulación matemática de la información. No obstante, decíamos que el software que utilizamos termina por ayudarnos bastante a manejar esa caja negra de la que nosotros no tenemos conocimiento y solamente introducimos información y obtenemos el resultado que el software realiza. Pero entonces la representación matemática de una variable X, que podríamos decir se trata de un constructo, se representa mediante una matriz de datos. Llamamos matriz precisamente a este arreglo tabular que de forma inicial y de la más sencilla solamente posee dos dimensiones, dos elementos, renglones y columnas. Esto matemáticamente se representa por la variable j sobre un individuo i, donde i va desde 1 hasta n individuos, y j, que decíamos que son las variables que están conformando al sujeto de medición, van desde 1 hasta p. La matriz de datos X tendrá dimensiones n por p. Por ejemplo, aquí en el primer elemento de la matriz x1 de 1, n tiene un valor de 1 y p tiene un valor de 1. Es decir, nos estamos refiriendo al primer individuo de medición y su primera variable de medición, o más bien el valor que esa variable tiene. Esto estaría hablando de una bidimensionalidad por el hecho de ser únicamente dos elementos, i y j, los que conforman a la matriz. Esto se puede elevar a una matriz tridimensional de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etc. Tantas variables representen como medición al constructo sujeto de medición. Los datos multivariados surgen en distintas áreas o ramas de la ciencia. Podemos mencionar algunos ejemplos, como es la investigación de mercados, donde permite identificar características de los individuos para determinar qué tipo de personas compran determinado producto. En la agricultura, donde permite analizar la resistencia de determinado tipo de cosechas a daños por plagas y sequías. O en la psicología, donde se hace un estudio de la relación entre el comportamiento de adolescentes y actitudes de los padres, por ejemplo. Ahora bien, ¿en qué situaciones surgen los datos multivariados? Bueno, esto ocurre cuando un mismo individuo se le mide más de una característica de interés. Aquí en la figura, por ejemplo, tenemos como un individuo u objeto sometido a investigación está conformado como si fuese un constructo, ¿verdad?, de 5 variables, x, y, z, w y t. Esto nos habla de medidas múltiples, de variables aleatorias. Hablamos de aleatoriedad porque es la propia variación de la población que determina la aleatoriedad de las variables. Entonces tenemos una población objetivo que se le hace el estudio, y mediante esos métodos estadísticos que pueden ser análisis factorial, análisis discriminante, regresión múltiple o algunas otras medidas estadísticas, se pueden analizar a esas variables x, y, z, w, t de forma simultánea. Ese es el punto, se hace de manera simultánea. Un individuo puede ser un objeto o concepto que se puede medir. Los individuos son llamados unidades experimentales. Ejemplos de objetos serían personas, animales, terrenos, compañías, países. Y los ejemplos de conceptos, pues amor, amistad, noviazgo, etc. Ahora bien, existen diferentes tipos de variables.
Una variable es una característica o atributo que se le mide al individuo, y entonces existen de primera instancia variables numéricas y categóricas. Las numéricas a su vez se dividen en continuas y discretas. Las continuas son las que tienen infinitos elementos entre cada uno. Por ejemplo, hablamos acerca de la longitud que tiene un determinado objeto. Cuando uno mide esa longitud, sabemos que entre un centímetro y otro centímetro, entre un milímetro y otro milímetro, siempre podemos encontrar infinitos elementos. Conforme uno vaya partiendo, dividiendo cada vez más la escala, puede encontrar todavía submúltiplos. En cambio, en la discreta encontramos también valores numéricos, pero que no tienen valores intermedios, no hay continuidad. Hablando por ejemplo de los grados escolares, primero, segundo, tercero, hablamos de valores numéricos, pero no existe una cifra infinita entre los elementos que la caracterizan. Existen variables categóricas que se dividen en ordinales y nominales. Las ordinales son muy semejantes a las discretas, de hecho es muy común que una variable ordinal se pueda discretizar. En las escalas ordinales podemos hablar acerca de escalas Likert. Por ejemplo, cuando decimos que esto es bueno, esto es malo, o incluso hablar de niveles bueno, regular y malo. Es decir, manejamos una escala de mayor a menor en orden ordinal entre los elementos, pero no son de tipo numérico, sino más bien de tipo cualitativo. En cambio, en la nominal, que también es de tipo cualitativo, solamente podemos estratificar, por ejemplo, cuando hablamos de hombres, mujeres, los del grupo A, los del grupo B. No hablamos de mayor o menor jerarquía entre uno y otro, simplemente de poder estratificar, dividir por estratos. Los objetivos que se tienen en el análisis multivariante son la simplificación, porque los métodos multivariados son un conjunto de técnicas que permiten al investigador interpretar y visualizar conjuntos grandes de datos, tanto en individuos como en variables, pero de una forma ordenada y mucho más simple. La relación, porque permiten encontrar relaciones entre variables, entre individuos y entre ambos, es decir, variable e individuos. Acerca de la relación entre variables, existen relación entre variables cuando las variables miden una característica común. Por ejemplo, podemos suponer que se realizan exámenes de lectura, ortografía, aritmética y álgebra a estudiantes de sexto de primaria. Si cada uno de los estudiantes obtiene calificaciones altas, regulares o bajas en los 4 exámenes, entonces los exámenes estarían relacionados entre sí. En este caso, la característica común que estos exámenes pueden estar midiendo podría ser la inteligencia global. Acerca de la relación entre individuos, existe relación entre individuos si alguno de ellos son semejantes entre sí. Por ejemplo, podemos suponer que se evalúan cereales para el desayuno respecto a su contenido nutricional y se miden, por ejemplo, los gramos de grasa, proteínas, carbohidratos y sodio a cada uno de ellos. Se podría esperar que los cereales de fibra estén relacionados entre sí, o que los cereales endulzados tengan cierta relación entre sí. Además, se podría esperar que ambos grupos fueran diferentes de uno a otro. Así es como llegamos a una clasificación de los métodos multivariados. La primera podría estar aquellos que están dirigidas o motivadas por las variables. Se enfocan en las relaciones entre variables y podríamos decir que ejemplos son matrices de correlación, análisis de componentes principales, análisis de factores, análisis de regresión y análisis de correlación canónica. Otra de las clasificaciones son los que consideran aquellas que son dirigidas o motivadas por los individuos, pues se enfocan en las relaciones entre individuos y podríamos citar como ejemplos el análisis discriminante, el análisis de cúmulos y análisis multivariado de varianza. Bien, hay que tener un poco de paciencia en cuanto a ver los detalles de esos tipos de análisis. En esta sesión hemos descansado algo acerca de los cálculos que en el software utilizaremos. No obstante, en breve los retomaremos. Por esta sesión sería todo y solo recordarles que estamos en contacto por medio del chat para cualquier comentario o duda. Gracias.